Los puntos de vista y opiniones expresados en este episodio por las participantes son responsabilidad de quien las emite. En este caso, cuando hablamos de la antifragilidad y de un líder antifrágil, lo que acontece es que no sé por qué pensamos que tener la agenda llena, sin propósito, nos lleva a conseguir nuestros objetivos. La realidad es que un líder antifrágil se detiene a pensar qué es lo que está sucediendo y desde el propósito arma su agenda. Y eso es decir, que lo va a transmitir a su equipo y transmite el propósito de la esencia de su área, de su proyecto y de lo que le lleva. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Change the Office en la temporada Coordenadas de Cambio. Les saluda Sandra Alegría y estoy muy feliz de cerrar esta temporada hablando de el último de los 5 errores del líder antifrágil, que es confundir movimiento con evolución. Y para hablar de esto tenemos a una invitada especial. Ella es Hilde Schulz. Te doy la bienvenida y te agradezco muchísimo que estés aquí. Y bueno, les presento un poquito más sobre ella. Hilde es una mujer mexicana que vive con propósito. Cree que la verdadera transformación ocurre cuando mente y corazón se alinean en un solo lugar y que el liderazgo más poderoso nace del equilibrio entre la vida personal, profesional y emocional espiritual, llamaría también. Con más de 25 años de experiencia en recursos humanos, talento y cultura, ha sido directora de Talento y Cultura en HDI Seguros, donde encabezó proyectos estratégicos de transformación cultural, organizacional y digital. Bienvenida nuevamente, muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, vamos a hablar entonces sobre movimiento, que no siempre significa progreso, y en los entornos de cambio continuo, que son los entornos en los que ya vivimos hoy por hoy, confundimos acción con avance muchas veces, ¿no? El líder antifrágil no mide su impacto por la cantidad de proyectos, sino tendría que ser por la calidad de proyectos. En tu experiencia, ¿por qué los líderes tienden a llenar sus agendas de iniciativas en lugar de detenerse un poquito como a ver cómo está haciendo este proceso de aprendizaje, de integrar lo que va sucediendo ante todos los cambios? Muchas gracias, Sandra, y muchas gracias por este espacio. Y antes de contestar, me gustaría platicar un poco de qué es la antifragilidad, ¿no? Sí. Entonces, hablemos de la resiliencia. Todos sabemos lo que es la resiliencia. Cuando te topas con un momento que te rompe, que te tira tu esquema, cómo tú te levantas y lo afrontas, ¿no? La antifragilidad es ir más allá. Cómo tomas esa situación y la haces tuya y de ahí evolucionas hacia una transformación. Sí. En este caso, cuando hablamos de la antifragilidad y de un líder antifrágil, lo que acontece es que no sé por qué pensamos que tener la agenda llena, sin propósito, nos lleva a conseguir nuestros objetivos. La realidad es que un líder antifrágil se detiene a pensar qué es lo que está sucediendo y desde el propósito arma su agenda. Y eso es decir, que lo va a transmitir a su equipo y transmite el propósito de la esencia de su área, de su proyecto y de lo que le lleva. A veces pensamos que tener 10 proyectos es ser eficiente, ¿no? Y realmente no somos productivos, Sí. ¿no? Entonces, llegamos a ese punto, ¿no? Es partir de los momentos que nos hacen esa coyuntura y llegamos a un momento de antifragilidad y lo evolucionamos con nuestros equipos de trabajo. Transmitimos lo que es nuestro propósito y lo llevamos desde nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu y lo hacemos y lo reflejamos en nuestros proyectos. Sí, y hablas de algo muy importante que es el propósito, ¿no? El como adentrarse en estos procesos de cambio con una claridad de hacia dónde estás yendo. Ese es el propósito, aunque muchas veces el camino va a ser incierto, porque como cualquiera de los viajes, pues no sabes exactamente qué te vas a enfrentar en el Inter, pero tienes muy claro cuál es ese propósito y también cuál es la intención para ti, ¿no? Claro. Entonces creo que eso es una pues clave, como bien lo comentas. Y también hablamos mucho en esta parte del mapa del líder antifrágil de la importancia de reconocer la fatiga por el cambio. Claro que la fatiga muchas veces es originada por esta falta de propósito, Así es. pero como haya sucedido al final, pues es un fenómeno que hoy está sucediendo mucho en las organizaciones, la fatiga por el cambio, ¿no? No es resistencia,
sino es una señal humana que nos pide pausa, ¿no? Que nos pide integración y que nos pide sentido. Y Gartner, por ejemplo, reporta que el 74% de los colaboradores sienten esta fatiga por el cambio, agotamiento por la cantidad de transformaciones y además el 70% de los líderes admite que viven en un entorno de incertidumbre constante, ¿no? Solo un 30% considera que su organización está preparada para anticiparse y para manejar los cambios. Entonces, imaginemos que de 10 personas, 7 están sintiendo confusión y probablemente fatiga por este cambio. Claro. Entonces, 3 de 4 personas al menos se sentirían abrumadas, ¿no? Entonces, esto nos lleva a darnos cuenta que medir la fatiga realmente no es un lujo, sino una necesidad, ¿no? En tu experiencia, ¿qué prácticas podrían ayudar a medir esta fatiga y también cómo abrir la conversación sobre este tema? Mira, creo que hay que partir de algo que está pasando constantemente hoy en nuestro mundo, ¿no? Hablamos mucho de qué es el entorno VUCA y todo el mundo habla de VUCA, pero no nos sentamos a reflexionar qué quiere decir VUCA para nosotros. VUCA es no nada más una palabra que alguien inventó, un acrónimo, sino es siempre detectar en qué situación nos estamos afrontando, ¿no? Es decir, ¿qué es para nosotros volátil hoy día? ¿No? Mi trabajo es volátil, mi entorno es volátil, las regulaciones que están sucediendo en mi país hacen que mi trabajo esté volátil, ¿no? ¿Qué es lo incierto, no? Oye, ¿qué pasa? Las instalaciones son firmes, está todo bien, ¿no? Entonces, si tú haces tu análisis VUCA en cada uno de tus proyectos y determinas cuánto de estos factores los tienes que trabajar, los transmites a tu equipo, ¿no? Y todo habla de comunicación asertiva y les transmitimos cómo va a ser el entorno VUCA de este proyecto, ellos van a saber a qué se van a enfrentar, cuáles son esas variables, esos son 4 variables a las que se van a enfrentar, y eso les va a abrir un poco la tranquilidad. ¿Qué es lo que pasa? A veces estás en momentos transformacionales y piensas, híjole, va a llegar la transformación digital y me voy a quedar sin trabajo, Sí. ¿no? Eso no es que te genere fatiga, o sea, te genera incertidumbre, la incertidumbre te genera un estado de ánimo atípico y entonces empiezas a generar la obstrucción hacia la evolución, Exacto. ¿no? Entonces, cuando tú eres claro, abres esos canales de comunicación asertivos y permites y conoces con tu equipo cuáles son esos momentos, te va a ayudar a que esa fatiga no se dé tanto en los equipos. Otra de las cosas que es sumamente importante hacer es un Net Promoter Score, ¿no? Saber en qué situación está tu empresa, tu proyecto. Haces uno cuando estás empezando el proyecto, haces uno a las 2 o 3 semanas, haces uno a las otras 3 semanas. ¿Por qué? Porque vas viendo cómo es la evolución de tu equipo. Sí. Cuando tú ves que ese entusiasmo que demostraron al inicio empieza a bajar, ahí es un foco rojo, te tienes que volver a reunir, tienes que volver a platicar de qué situación están viviendo, en qué momentos se encuentran y qué situaciones han hecho que ellos se sientan con esa fatiga, ¿no? Claro. Porque esto no se trata de que nada más porque te doy una palmadita va a desaparecer. Se trata de que con comunicación, con asertividad y con herramientas que te van a ayudar a solucionarlo, puedas hacerle frente a esa fatiga. Sí. Y tú mencionabas 2 cosas súper importantes, ¿no? Este tema de aplicar ese VUCA, porque finalmente, pues ya es un concepto bastante dominado, pero como concepto. Así es. Entonces, el gran reto es que esto se convierta en una práctica. Y para que se convierta en una práctica, pues sería tal cual como aterrizarlo, ¿no? Ok, es volátil, sí, ya lo sabemos, pero ¿qué de ti, qué de este contexto está siendo volátil, qué está dentro de tu área de control, ¿no? ¿Qué respuestas necesitas? Entonces, y eso hacerlo obviamente a nivel líder, pero también a nivel personal, ¿no? Porque muchas veces como colaboradores estamos esperando que llegue alguien más y los líderes esperando que llegue, los colaboradores esperando que llegue el jefe y el jefe esperando que llegue recursos humanos, ¿no? Claro. Entonces, creo que ahí es también como adueñarnos también de nuestro propio proceso de cambio, ¿no? Totalmente. De transformación. Y por otro lado, mencionabas este tema de medir. Y aquí yo me he enfrentado mucho en procesos de cambio del lado de consultoría con organizaciones que cuando hablamos de aplicar un pulso,
les da pánico, ¿no? Porque dicen, no, es que yo no le quiero preguntar a la gente porque ya sé que me van a decir que no están de acuerdo, se van a quejar y entonces les da mucho temor, como de alguna manera consideran que es abrir la caja de Pandora, ¿no? Y cuando realmente es como, no, explora sobre estas capas emocionales, ¿no? Pero bueno, ¿qué les dirías a estas personas que tienen miedo como de acercarse, aplicar un pulso y abrir el diálogo? Pues que en esa situación un líder antifrágil no le debe de tener miedo a la data. O sea, al final tener los datos es lo que te va a abrir la facilidad para lograr un cambio, ¿no? Ciertamente, posiblemente la gente no se sienta contenta, ¿no? Sienta que es un momento de incertidumbre, ¿no? Pero tú necesitas saber exactamente qué están sintiendo, ¿no? Y dónde les puedes ayudar, ¿no? No se vale que porque vas a tener una certificación o porque no la vas a obtener, no quieras hacer una encuesta de clima, ¿no? Porque al final el objetivo de la encuesta de un clima organizacional no es una certificación, Sí. ¿no? No es No es poner check a no, ya es apliqué la encuesta. saber qué está pasando en tu empresa y darle solución. O sea, desde recursos humanos, nuestro trabajo es sí saber qué está pasando, ¿no? Sí saber en qué momento están los colaboradores, sí saber en qué puntos les puedo ayudar, ¿no? Si ellos no sienten que la comunicación está siendo asertiva, llegando al mismo punto de la comunicación, yo tengo que abrir más canales de comunicación para que ellos vean que sí estamos haciendo ese cambio, ¿no? Si ellos piensan que la transformación digital llegó para quitarles trabajo, tengo que abrir canales para que ellos vean cómo un upskilling o reskilling les va a ayudar para mejorar sus posibilidades dentro de la organización. Pero si yo no quiero abrir los ojos y quiero seguir con la venda, seguramente va a pasar otra cosa, ¿eh? La volátil y la incierta soy yo y la empresa va a decidir que yo soy la persona que obstaculiza la evolución de la Sí, organización, ¿no? sí, por supuesto. Entonces creo que aquí mencionas algo también bien importante, que es cambiar este chip de no estamos para aplicar encuestas, sino para analizar los resultados y Así es. actuar en consecuencia, ¿no? Creo que ese es un cambio de paradigma bien importante como pues gente que forma parte del equipo de recursos humanos. Y por otro lado, también, pues el indagar y explorar sobre esto, porque finalmente bien dicen que somos las conversaciones que tenemos y las que no tenemos también, Así ¿no? es. Entonces, si no conversamos sobre los temas, es tener al el elefante blanco en la habitación y nadie va a hablar de él, pero ahí sigue, ¿no? Exacto. Entonces, eso es muy importante. Y por otro lado, pues otro de los temas también es hablar de que realmente las organizaciones lo que están buscando es evolucionar, ¿no? Pero la evolución solo ocurre no cuando implementamos 20 iniciativas, sino cuando hay un proceso de aprendizaje, quizá no de 20, sino de dos bien aplicadas, bien aprendidas, bien incorporadas, ¿no? ¿Cómo pueden los líderes diseñar estos espacios que transformen la acción, la vivencia, la experiencia en evolución? Creo que vamos a partir otra vez de lo que es el propósito, ¿no? ¿Cuál es el propósito de hacer una transformación? ¿Cuál es el propósito de evolucionar, ¿no? Cuando nos vamos a ese punto, generalmente todo va orientado a un customer experience, ¿no? Generar esa experiencia al colaborador, al cliente final, Sí. ¿no? Entonces buscamos todo para que ese cliente final tenga la mejor satisfacción, ¿no? Ese es uno de los propósitos, ¿no? Pero tienes que transmitir desde tu corazón cuál va a ser el propósito para tu equipo, ¿no? Y de ahí vienen las iniciativas, ¿sí? Vas a determinar qué iniciativas tienen el peso suficiente para llegar al objetivo que tú estás proponiendo, ¿no? Oye, 80 iniciativas te van a llevar a ese objetivo, probablemente no, pero vas a tener 5 que van a ser claves para que tú llegues a cumplir ese objetivo, ¿no? Y a eso le vas a destinar toda tu energía. Cuando tú transmites ese propósito con tu equipo, vas a generar toda la energía necesaria para que todos desde su esencia vayan al mismo camino. Y todos lo hemos visto, ¿no? Cuando tú estás comprometido y quieres ser la número 1, la mejor aseguradora o la mejor empresa de alimentos, tú lo que buscas es que eso permee en tu organización, ¿no? Y eso va a ser que todos tengan ese mismo propósito y lo transmitan, ¿no? Entonces, no se trata de llenar otra vez la agenda, ¿no? Se trata de que sea muy puntual, asertiva y que vayas más allá de tener 80 proyectos que no vas a poder concluir, Sí. sino enfocarte a los que sí le peguen a tu propósito
y a tu objetivo final. Sí, y aquí introduces otro concepto importante que es este tema de la energía, ¿no? Claro. O sea, tienes que cuidar también la energía del equipo en este proceso de transformación y de cambio, ¿no? Y en Mapa de Líder Antifrágil hablamos del radar de aprendizaje adaptativo, que está inspirado en la teoría de Peter Senge y la teoría de los sistemas adaptativos. Y es una herramienta que se construye en equipo para visibilizar 3 cosas, ¿no? Una es la actividad, qué estamos haciendo. Otra es qué estamos descubriendo, que ese es el aprendizaje. Y por último, la evolución, ¿no? ¿Qué estamos integrando? ¿Cómo nos estamos transformando? ¿Cómo nos estamos rediseñando? Este radar, pues lo que hace es disolver este velo de la ilusión del movimiento versus ayudar a identificar qué iniciativas estamos haciendo continuamente sin ningún efecto, ¿no? Porque a lo mejor hoy le llamamos la tecnología inteligencia artificial, pero antes se llamó de otra manera, tal vez era pues un sistema con muchas capacidades, ¿no? Por no ponerles nombres, un ERP. Claro. Y antes de eso también hubo otra cosa que tal vez eran algunas tablas, ¿no? O macros. Y antes de eso, pero en todo ese proceso, si no ha funcionado es que no es la tecnología, no es tal cual la herramienta, sino el mindset con el cual lo estamos haciendo y este cuidado de la energía, investigar qué está pasando con la gente, ¿no? Entonces, si ya repetimos eso continuamente, si quisimos implementar un ERP no funcionó, pero ya estamos saltando a la inteligencia artificial, entonces es momento como de parar y ver qué patrones has estado implementando y pues no te han funcionado, ¿no? Y entonces, pues actuar en consecuencia. Así es. Pero entonces, ahora que hemos estado hablando de esto, de cómo movimiento no significa evolución, quisiera llevarlo pues a una dimensión también personal, ¿no? Porque esto es como la transformación en la organización, que la organización está hecha por personas. Aquí estamos hablando de errores de líder antifrágil, pero cuando ya lo vamos llevando a dimensiones personales, pues hay muchas vivencias que nos regala la vida y que son ejemplos de por qué es importante moverse con un propósito, cuidar la energía, viajar ligero, pues todos estos 5 errores de líder antifrágil que hemos hablado y que para este cierre, pues yo quisiera que nos platicaras un poquito de esta experiencia que yo sé que tuviste en este viaje transformador del Camino de Santiago, donde seguramente viviste todo esto, ¿no? Desde claro que tenías esta claridad de a dónde ibas, valga la redundancia, pero ¿qué pasó con esta maleta? ¿Cómo iba tu maleta, tanto física como emocional, ¿no? Claro. ¿Cómo cuidaste tu energía? ¿Qué tanto te moviste? ¿Qué tanto descansaste? Creo que es un conjunto o un cúmulo de cosas, ¿no? Yo he hecho el Camino a Santiago 2 veces. La primera ocasión, las 2 veces han sido objetivos personales, ¿no? La primera era aprender un poco cómo podía hacer frente a los obstáculos, ¿no? Y una de las enseñanzas es, a veces uno le da la vuelta a las piedras. Y en el camino yo aprendí que a las piedras no se les da la vuelta, se les enfrenta, se pasa encima de ellas porque ellas te van a ayudar a cruzar el camino. Y es parte, analógicamente es lo mismo que hace una encuesta de clima, es detectamos cuáles son los problemas, no le damos la vuelta, sino les hacemos frente y caminamos y llegamos a nuestro objetivo. Se puede convertir en un puente. Es un puente, ¿no? Entonces, mi primer camino es una experiencia de este tipo. Mi segundo camino es mucho más profundo. Es un camino un poco más complicado, se llama el camino primitivo, y si es un camino más complicado, físicamente es más complicado. Yo no soy una persona atlética, que eso es un punto muy importante, no es que todos los días me levanto y hago senderismo, no soy esa persona. Entonces, este segundo camino lo hago porque mi papá fallece, salgo de la empresa donde trabajé 14 años y me encuentro en un entorno que para mí era totalmente incierto, ¿no? Volátil, ¿no? Entonces, todo mi entorno buca está ahí, ¿no? Es todo lo que refleja de complejo, o sea, ambiguo, o sea, todo estaba ahí, ¿no? Así, este es el buca de la vida real. Es el buca de mi vida, ¿no? Entonces, yo decido en ese momento hacer el segundo camino, o sea, ni siquiera pasó un año para hacer el segundo camino. ¿Qué aprendí del primero? Pues que mi maleta tiene que ser más ligera. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que uno viene cargando que nada más
te obstaculizan o te detienen en tu progreso, ¿no? Entonces, esta segunda maleta fue más ligera. Lo segundo es, mi camino no fue sola, siempre fui bien acompañado. Fui acompañada de mi marido, que fue mi ancla en todo momento. Me encontré gente, porque uno conoce mucha gente, gente que te apoya, y también decidí que mi camino era con mi papá, ¿no? Mi camino tenía el propósito de llevarlo a ese nuevo entorno en mi vida. Entonces, yo decido caminar con él. Le llevaba su credencial de peregrino a mi papá. Entonces, todo el camino hicimos los 3 sellitos, ¿no? Íbamos sellando, porque en el camino a Santiago se marcan los sellos, y eso te da la Compostela, ¿no? Otra cosa que aprendí es que no hay obstáculo que te pueda detener si tú tienes fe en que lo vas a lograr. Entonces, yo sabía que lo iba a lograr. O sea, mi objetivo era claro, mi propósito iba con mucha pasión y mucho corazón. Fue muy complicado, o sea, mis rodillas acabaron destrozadas, 3 uñas se van a morir, o sea, van a desaparecer de mi vida. Van a renacer. Van a renacer. Y sí, lo dijiste bien, o sea, yo buscaba un renacer, ¿no? Un fortalecerme, ¿no? También aprendí, porque en el camino, el camino te pone a la gente que te va a dar y te pone las señales que te van a llevar a tu fin. Entonces, hubo una persona que llegó en un momento y nos enseñó que teníamos que prepararnos para caminar. En tu vida, tú te tienes que preparar para llegar. Sí. Para que tu objetivo lo cumplas, tú te tienes que preparar, tienes que estudiar, tienes que volver a aprender y reaprender cosas. Y otra vez, en tu camino vas a soltar cosas que van en tu maleta, que te pesan y que ya no juegan contigo. Entonces, todo eso es lo que yo aprendí en este camino. Fue una experiencia, si la primera fue buena, la segunda fue maravillosa. Nosotros terminamos el camino en 5 días, son 100 kilómetros aproximadamente, y y sí me llenó de mucha satisfacción. Dice mi mamá, dice, te fuiste una y regresó otra. Sí. ¿No? Y sí, yo regreso más fortalecida, con mucha más coherencia y congruencia con lo que estaba yo buscando en ese momento de mi vida, con mucha claridad de hacia dónde iba a ir mi rumbo, y mi rumbo es aquí. Hice muchos cambios en mi vida, muchos cambios muy fuertes en muy, muy poco tiempo. Decido dejar la ciudad donde yo estaba viviendo, me muevo a la Ciudad de México, y hoy me siento muy contenta. Sé que estoy en el lugar que tengo que estar, sé que los proyectos llegarán, y estoy muy convencida de que esta fragilidad que yo tuve me lleva a tener esta resiliencia, y hoy buscar la antifragilidad en mi ser para poder renacer y enfrentar los nuevos retos que la vida me ponga. Wow, qué inspirador, Hilde. Muchas gracias. Y tú al principio explicabas, antes de comenzar, qué es antifragilidad, ¿no? Que creo que lo explicaste muy bien, pero escuchándote, pues yo agregaría esta parte que es como el dejarte transformar, ¿no? También como dejar que estas circunstancias te fortalezcan y renazca una nueva versión de ti. O sea, no se trata como de irte adaptando y entonces, ok, soy esta persona, me adapto un poco, ahora para acá, y entonces ya terminas como, pues algo diferente, pero no con un propósito, ¿no? Y aquí es como realmente entregarte al proceso de transformación y dejarte ser transformada, ¿no? Así es. Y creo que mencionaste, pues precisamente en un tema personal, estos 5 errores que deberíamos de evitar, ¿no? El uno es ir sin dirección, que aquí claro que tú tenías un propósito claro, un propósito y una intención, ¿no? Clarísimo. El otro es esta parte de, pues, viajar ligero, que es como no viajar con exceso de equipaje, sino viajar ligero. También mencionaste el tema de no viajar solo, ¿no? Que es como llevándolo al ámbito organizacional, pues no liderar en solitario. Así Y es. entonces elegiste un compañero, ¿no? Pero también un compañero espiritual que te estuvo acompañando, más otras personas que estuvieron, pues, Todo el camino, ¿no? Estuvieron interviniendo. Y por otro lado, pues también mencionabas esta parte
que te fuiste moviendo, pero claro, lo hiciste en los 5 días, pero no mencionaste como porque era mi meta, era mi reto, ¿no? O sea, no era una parte como de competencia, sino de ir integrando, porque claro que todo eso, estoy segura que mientras avanzabas 1 kilómetro, 2, 3, te iba llevando a reflexiones, ¿no? Que necesitabas ir interiorizando. Entonces creo que era también como ese momento de dejar que esto fuera decantando, ¿no? De alguna manera. Y pues entonces, muchísimas gracias por compartir esta experiencia. Nuestra audiencia, pues también creo que es importante decirles que no es necesario, si lo pueden hacer está increíble, pero no es necesario hacer un camino de Santiago, sino más bien es como ver cómo podemos llevar estos pasos de camino de transformación, ¿no? El camino de transformación se puede llamar camino de Santiago o se puede vivir quizá en un solo lugar, siempre y cuando tengamos este propósito, nos dejemos acompañar, viajemos ligero, ¿no? Más todas estas prácticas que hemos estado hablando a lo largo de pues de esta temporada, ¿no? Creo que un punto importante es, no necesitas hacer el camino, pero sí necesitas tomar tu tiempo, Sí. ¿no? Es hacer esas pausas tuyas donde tú reflexiones y medites, ¿no? Tal vez a mí en el pasado ya es algo que yo aprendí, no lo tuve, no lo hice, ¿no? Entonces dejé que la inercia de la vida me llevara a correr, ¿no? De repente me di cuenta que hacer estas pausas me llevan a ser una mejor persona. Que eso es el objetivo y para mí eso es lo que yo busco en esta vida, ser una mejor persona constantemente y ayudar a otras personas a que busquen esa esencia en su camino, ¿no? Entonces, para mí eso es lo importante y llegando al tema de la antifragilidad, un líder es esa persona que logra inspirar a otras a que encuentren ese propósito en su esencia y lo transmitan a sus equipos. Y algo que me gusta mucho de este podcast, de esta temporada, es que cada vez que conversamos, ¿no? Con nuestras invitadas, pues nos recuerda mucho que el cambio sí es organizacional, pero sobre todo es personal, porque entonces tú hablas con alguien y encuentras historias y encuentras práctica en la vida personal de lo que pregonamos en la organización, ¿no? Encuentras congruencia. Claro. Entonces, te agradezco mucho por eso también esta congruencia y pues estoy segura que también la audiencia querrá conocer un poquito más como de tu dimensión personal, que ya nos lo regalaste a través de esta experiencia del Camino de Santiago, pero tenemos estas preguntas, Work Connections, que es precisamente como para explorar un poco más cuáles son tus sueños, cuáles son tus metas, tus aprendizajes, ¿no? En tu carrera profesional. Entonces, pues, ¿qué te parece si elegimos Vamos a escoger un par de preguntas y... Ok. ¿Qué es algo único que sientes que aportas a un equipo? La energía para transformarse y generar nuevas ideas. A mí me gusta mucho la innovación. No me gusta quedarme tranquila, ¿no? Y a veces yo decía, perdón, pero me gusta seguir evolucionando y generando cosas nuevas. Entonces me gusta transmitir esa energía en la gente y que busquemos formas diferentes de hacer las cosas. Estar en un ambiente estático puede ser bonito porque pues estás tranquila, ¿no? Vives muy a gusto, ¿no? Sí, la zona de confort. La zona de confort. Rica. ¿No? Pero a mí me gusta buscar cómo hacer las cosas de una manera diferente. Eso me apasiona. Sí, y se te nota. Chica, me gusta mucho. Una más y cerramos con eso. Ya está. Ah, mira. A ver. Pero ve, qué idea innovadora. Nunca habían estado tan unidas una pregunta que nos lleva a la otra. ¿Qué idea innovadora has tenido o tienes que aún no has puesto en práctica? Ay, que no he puesto en práctica. Es que luego veo cosas que me inspiran, que veo en conferencias y de repente digo, ay, eso lo voy a implementar. Posiblemente no sea innovador porque pues, al final a alguien se le ocurrió. Pero creo mucho en trabajar más en equipo, estar más cerca de los equipos y encender la chispa del cambio, ¿no? Eso es algo que te platicaba, ¿no? Esto lo aprendí de Claudia Lau. Ella motiva a sus equipos de trabajo y los inspira a generar esa chispa de cambio. Entonces, ¿qué me gustaría? No es innovador, sino es llegar a un entorno que genere la innovación y que podamos impactar en una organización que vaya hacia adelante.
¿no? No es un trabajo de una persona, es un trabajo de todos y eso es lo que yo busco, ¿no? No es solamente yo cómo voy a innovar, ¿no? Sí he hecho cosas que de repente digo, ay, eso está padrísimo, ¿cómo se me ocurrió? Pero a veces llega a ser soberbio pensar en cómo se me ocurrió, ¿no? Sí. Mejor es trabajar en el equipo y transmitir esa idea y que sea una idea de todos, la compartamos e impactemos en la innovación de las organizaciones. Sí. Sí. Muy bien, pues Muchas muchísimas gracias. Pues entonces nos estamos acercando hacia el final de este episodio y cerramos recordando algo inicial, que el movimiento sin sentido agota, pero la evolución con propósito transforma. Y pues esta frase, no confundas moverte con evolucionar, porque a veces la pausa, y yo creo eso tú lo habrás conocido en tu camino de Santiago, en tu experiencia de vida, no confundir moverte con evolucionar, porque a veces la pausa es lo más poderoso que puedes hacer por ti y por la organización y por el equipo, ¿no? Si este episodio te resonó, te invito a visitar nuestra página www.impulsaconsultoría.com, donde puedes consultar cómo descargar, cómo leer, disfrutar de nuestro ebook Mapa de Líder Antifrágil. Y gracias, Hilde, nuevamente por compartir tu experiencia en este episodio. De verdad que me quedo yo muy inspirada. Ya vas a hacer el camino. Ustedes se queden. Sí, exactamente. Sí, ya próximamente les avisaré, ya estaré en el camino de Santiago también. Y mil gracias por estar aquí, por compartir tu experiencia profesional y pues tu vivencia también personal. Muchas gracias. Y pues muchísimas gracias también a quienes nos escucharon, nos observaron a través de nuestros canales, gracias al equipo de producción. Esto fue un episodio más de Change the Office. Hasta la próxima.